¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de cálculo diferencial. En el día de hoy vamos a ver o abordar la segunda parte de lo que sería el tema de la teoría con respecto a las funciones. El día de ayer nos quedamos a la mitad de lo que serían distintas clasificaciones de funciones, con lo cual vamos a continuar el día de hoy. Con la que vamos a empezar el día de hoy es con las funciones enteras, y cuando decimos que una función entra dentro de la clasificación de funciones enteras, va a ser o nos va a decir que es porque la variable independiente, recordemos que cuando decimos variable independiente va a ser la x. Entonces, básicamente cuando la x tiene un exponente positivo, ya no importa si es fraccionario o no, con que sea positivo, vamos a decir que es una función entera. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera función que nos dice que es y es igual a 2x cuadrada más 5x. Aquí tenemos dos variables independientes y las dos están en el numerador con exponente positivo. Entonces, si entran dentro de esa clasificación, de ahí tenemos este segundo ejemplo que nos dice que es y es igual a 8 entre x a la menos 4. Aquí tendríamos que acomodarlo para ver si en el numerador tiene el exponente positivo. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer el movimiento de, de lo que conocemos de la ley de los exponentes. Entonces, si está en el denominador con el signo negativo, lo vamos a cambiar poniéndolo en el numerador con el signo contrario, es decir, de estar negativo pasaría a positivo. Entonces está en el numerador con exponente de signo positivo, entonces sí es función entera. De igual manera, en este último ejercicio lo tenemos en el denominador con exponente negativo. Al aplicar esa ley de los exponentes, le cambiamos el signo, nos va a quedar como 9x a la 1 medio y pues va a estar positivo, con lo cual pues sí se determina que sería una función entera. Dejen hago este 9 que parece medio alienígena. Entonces nos quedaría aquí en este caso como 9x a la 1 medio, justo así. Eso es cuando tienen el exponente positivo. Ahora, si bien si lo tienen el exponente positivo pero en el denominador, se va a decir que va a ser una función fraccionaria. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero de ellos pues es el que nos dice que es y es igual a 2 entre x a la cuarta. Aquí al tener la x o bien la variable independiente, recordemos que independiente pues va a ser de la x, en el denominador con exponente positivo nos va a decir que es fraccionaria. O bien este segundo ejemplo donde nos lo dan, digamos, un paso antes, donde tenemos que acomodarlo. De igual manera con la ley de los exponentes, le cambiamos el lugar para cambiarle el signo a ese exponente, es decir, de estar menos 3 en el numerador, lo ponemos en el denominador con el signo contrario, es decir, con el signo positivo. Entonces, si está positivo en el denominador, va a ser que se determine como una función fraccionaria. Eso sería para ese caso. Y bien, ya que vimos esas, ahora vamos a ver lo que serían las funciones explícitas. En esta clasificación se va a decir que la variable dependiente está despejada. En este caso, cuando hablamos de variable dependiente, pues va a ser la y. Si quieren, aquí se lo pongo en amarillito para que se vea que es diferente a la independiente. Y pues en este caso, cuando tengamos siempre una función donde la y está despejada o digamos se encuentra así sola, se va a decir que es una función explícita. Como por ejemplo, pues tenemos que es y es igual a 5x cuadrada, o bien y es igual a 8x cuadrada más 2x más 1. En ambos casos, la y se encuentra despejada, o bien está sola, y con eso se dice que es una función explícita. También tenemos lo que sería la clasificación que se le conoce como funciones implícitas, en las cuales ninguna de las variables está despejada. Por así decirlo, pues está toda la función hecha bolas en pánico. Como ejemplos tenemos dos. El primero de ellos nos dice que sería 96 es igual a 3x quinta más 9y. Entonces aquí al tener todo, digamos, desacomodado, se va a decir que es una función implícita.
al igual que como en este segundo ejemplo que nos dice que sería 0 es igual a 2y más x a la octava. Entonces, al estar todas las variables juntas y desacomodadas, se va a decir que sería en este caso parte de la clasificación de funciones implícitas. Bueno, y con esto llegaríamos al final de la parte de clasificación de funciones. Ahora vamos a abordar el inicio de la parte del tema de valor de función. Cuando hablamos de valor de una función, vamos a decir, os va a ser clasificado como cuando se le da el valor a la variable dependiente, o es el valor que tiene la variable dependiente cuando se le da un valor a la variable independiente, también conocido pues como la ordenada de un punto. Todo esto así ya visto de manera más sencilla o más directa es cuando le damos un valor a la x para determinar el valor de la y cuando se tiene ese valor de x. Como ejemplo, pues tendríamos este de aquí, que nos dice determina el valor de la siguiente función cuando x vale 8. Entonces, el valor de la función cuando x vale 8, aquí la función es y es igual a 3x menos 7. Entonces, la función cuando la x vale 8 se pondría de esta manera. Y lo que se tiene que hacer en estos casos para obtener ese valor de la función es simplemente poner donde tengamos la x, el valor que nos están dando, en este caso, que es 8. Entonces vamos a poner 3, que multiplica la x, en este caso en vez de x vamos a poner el 8. 3 que multiplica el 8 y se le va a restar 7. Justo así. Entonces, ya de aquí es ir desarrollando paso a paso cada una de esas partes. Entonces, para el primero, del valor de función cuando vale 8, sería 3 por 8 es 24 y se le va a restar el 7. Y ya nada más sería hacer esa operación, que en este caso el valor de función cuando vale 8 nos va a dar que es en realidad 17. Entonces, a grandes rasgos, el valor de función es cuando tenemos una función, nos dan un valor de x y es determinar cuánto vale la y en esa x. No sé si tengan alguna duda de momento con esta parte de valor de función o con la clasificación de las funciones que vimos el día de hoy. No, profe. Ok, bueno, entonces, si no quedan dudas de momento, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y el día de mañana vamos a ver más ejercicios del valor de una función.